Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a la consejera por su comparecencia. Lo primero que le quería comentar es con qué objetivo pedimos la comparecencia. Como usted sabe, cuando se aprueba un presupuesto es un proceso absolutamente reglamentado en el que los distintos directivos, mayoritariamente consejeros, comparecen, nos explican sus cifras, nos relatan la Arcadia que van a crear con dichas cifras y, bueno, pues al cabo de un año ellos hacen lo que hayan hecho y el resultado nunca se evalúa. Bien, pues creo que es momento de comprobar si efectivamente lo que se dice que se va a hacer, al final se hace. Es decir, cuando planteo analizar la ejecución del presupuesto, no solamente estoy hablando de cifras y datos y de ver si efectivamente se cumplió el 100%, si ha habido muchas desviaciones, etcétera, etcétera, que también lo trataremos, sino también si de aquello que íbamos a conseguir con este presupuesto se ha conseguido. De todas maneras, en su caso, solamente le voy a plantear cuestiones de carácter general, aunque en algún momento pueda citar cuestiones específicas, pero entiendo que usted no puede contestarme, o creo que a algunas cosas muy concretas de la ejecución de algunas consejerías. Por cierto, creo que manejamos, bueno, usted manejará más datos que yo, pero ya le diré yo cuáles son los míos, que son su fuente. Y la interpretación, desde luego, no es precisamente la que está haciendo usted. Claro, usted querrá ver la botella no medio llena, sino llena completa. Y mientras que realmente yo creo que la botella está medio vacía. Es más, antes de empezar la comisión, hacía una referencia preguntando de quién era la cita, porque me lo inspiraba el tema de la ejecución del presupuesto. Parece que la cita era de Romanones, que le decía a las Cortes: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos. Porque eso es lo que me inspira. Es decir, las Cortes aprueban algo y después la Junta hace lo que considera oportuno, que desde luego no suele coincidir demasiado con lo que habían dicho que iban a hacer en las Cortes. Un pequeño paréntesis para hablarle de la metodología de los datos. En principio, lo que voy a utilizar como fuente de datos, el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a 31 de diciembre, que nos han remitido por vía de las Cortes. Esa va a ser mi fuente de datos. Segundo, perdón, aquí está, es decir, lo impreso. Segundo, voy a utilizar como elemento de comparación tanto el comprometido o las obligaciones reconocidas. Y le digo por qué, y comparándolas con el presupuesto inicial. Utilizo este elemento de comparación y sobre todo en el tema de las obligaciones reconocidas, porque creo que ese es el elemento determinante de la ejecución del presupuesto, porque en ningún caso me podrán venir las consejerías a decir: mire, es que la tramitación de los concursos o de no sé qué, es que se tarda muchos meses. Claro, naturalmente, pero eso hay que preverlo primero en el presupuesto. Y dicho esto, voy a intentar decirle algunas cosas. En principio, en cuanto a las variaciones en el presupuesto, evidentemente hay un buen número de transferencias. No he hecho especial énfasis en ello porque las variaciones mayoritarias tienen que ver sobre todo con el hecho de que se amplió, obtuvimos la financiación para el déficit de los gastos de sanidad. Después ha habido
transferencias finalistas que no se habían previsto y otras transferencias que sí se habían previsto y que no llegaron, que en todo caso son importantes y que en este caso también pueden ser fuente de discusión, entre otras cosas porque en general los presupuestos tienen un componente, y de eso se trata de analizar, de carta a los Reyes Magos. Es decir, digo que voy a recibir tales transferencias, eso me permite establecer un determinado nivel de gasto y al final no se ejecutan ni los gastos ni los ingresos. Y eso tiene un efecto, es decir, por una parte se le dice a los partidos políticos y a la ciudadanía, vamos a hacer este tipo de cosas, y después no se ejecutan. Esa es otra de las razones que me llevan a que las comparaciones las realice con el presupuesto inicial. Y dicho esto, lo primero que me gustaría que nos aclarase es cómo es posible que hemos pasado de un déficit del 0,3 al 0,7, las variaciones que se han producido han sido fundamentalmente y que van con cargo de alguna manera con cargo al ejercicio anterior, porque se trata de financiar lo que había quedado en la 409, en la cuenta 409, y no se ha producido un incremento. El incremento que se puede haber producido en el techo de gasto es precisamente por ese tipo de gastos. Entonces, ¿en qué se ha traducido ese incremento del 0,3 al 0,7? Y la pregunta, cuando ustedes prepararon el presupuesto, realmente ya sabían que el déficit que ahí se planteaba era del 0,7, pero además cada vez me cuesta más entenderlo. Hemos ejecutado todos los ingresos que íbamos a ejecutar, los gastos no se han movido, por lo menos en cuanto a nivel de techo de gasto, y sin embargo el presupuesto, el déficit no es el 0,3, sino que es el 0,7. Pero además hay otra cosa. Si es que además hicimos un cierre anticipado del presupuesto, ¿qué efectos ha tenido sobre la ejecución del presupuesto este cierre anticipado? Teóricamente, este cierre anticipado se hacía para que hubiese menos gastos, ¿no? Para limitar los gastos. Es verdad que me consta que después todo pasaba por junta y al final el cierre del anticipado era bastante relativo, porque al final la Junta autorizaba el que se siguieran tramitando. Pero me gustaría que junto al 0,3, al paso del 0,3 al 0,7, nos contase qué efectos ha tenido ese cierre de anticipado sobre este presupuesto. Esas cuestiones fundamentales. Y me voy a centrar en la baja ejecución de las inversiones, porque usted ha dado unos datos que así a vuela pluma son magníficos, pero ya le digo, con la fuente que yo estoy utilizando, me parece que esa ejecución de las inversiones de magnífica, la verdad es que tiene poco. Y si la ejecución la miro por servicios, voy a mirarla primero por secciones. En cuanto a la Administración General, que tiene un presupuesto inicial de 994, después un presupuesto final de 951,2, es decir, reduce 43 millones, tiene unas obligaciones reconocidas, y recuerde lo que le he dicho de la vinculación de obligaciones reconocidas con la ejecución real del presupuesto, de un 81%, pero hablamos de Agricultura, que tiene el 75%, y Educación, que tiene el 74%. Y antes de que se me olvide, naturalmente que tienen ustedes unos niveles muy altos de ejecución, pero sobre todo por los gastos corrientes. Es decir, los capítulos 1 a 4 son los que hacen que efectivamente estén en niveles superiores al 90%, pero no precisamente los temas de inversión. Y es que, mire, cuando estamos hablando de Agricultura y de Educación, estamos hablando que en el caso de Agricultura, las que tienen menor nivel de ejecución son Industrias Agroalimentarias y Empresa Agraria, que llega al 60% en cuanto al comprometido, y Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, que ejecuta el 51% en este caso estamos hablando de inversiones, siempre estamos hablando de inversiones. Y en Educación, que seguramente tenemos sobra de
de colegios, sobre la situación en la que están los colegios. Por cierto, en universidades, y lo digo irónicamente, destacamos por ser punteros. Bueno, pues universidades e investigación, las obligaciones reconocidas es el 41%. Esto cuando tenemos el dudoso honor de que algunas de nuestras universidades están a la cola en cuanto a calidad de las universidades españolas. Bien, y en política educativa escolar estamos hablando del 76,6%. Si hablamos en su consejería, aunque me temo que voy a tener que dejarlo para la siguiente intervención, ¿qué tiene una ejecución del 39%? Insisto, en términos de obligaciones reconocidas, energía y minas. Bien, o sea, como en este tema, como nos sobra todo, no necesitamos ejecutar el 100%. En empleo, prevención de riesgos laborales, estamos en el 44%. En cultura, como tenemos poco patrimonio cultural, lo digo irónicamente, y nos faltan recursos para sostenerlo, ejecutamos el 77,6%. Estos son datos de ejecución. Y digo datos de ejecución y le digo la fuente de donde lo he sacado. En cuanto al otro aspecto, al de objetivos de los presupuestos, yo he leído, y aquí la fuente es la presentación de los presupuestos que hizo su consejería, hizo usted. Dice, mejorar las oportunidades de empleabilidad y la competitividad de la economía regional y para garantizar un nivel adecuado en la prestación de los servicios esenciales, la sanidad, la oferta de enseñanza en todos sus niveles y los de atención y protección de las familias, en que hemos mejorado la empleabilidad y sobre todo, que sí, que puede usted aducir datos de empleo bastante razonables, la competitividad de la economía regional. Recuerdo ese estudio, que seguramente será denostado, de la Comisión Europea, donde precisamente no estamos en los puestos delanteros de Europa en competitividad, más bien estamos atrás. Otra de las cosas que decía en la presentación de los presupuestos es, y digo, no es objetivo, yo creo que eran declaraciones de intenciones, no he encontrado como objetivos como tales en el presupuesto. Señor Mitadiel, vaya concluyendo, por favor. Ahora mismo, Presidenta. El apoyo a las empresas. Dice, contarán con 5,67 millones en ayudas a fondo perdido y subvenciones. ¿En cuánto se ha traducido esto? Y, bueno, dado que se me ha acabado el tiempo, lo único que quiero decirle es que la imagen que usted ha dado de buena ejecución y de cumplimiento de objetivos no coincide con la que yo he sacado de los datos y, sobre todo, en lo que es materia sensible, las inversiones. No he sacado esas mismas conclusiones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a la consejera y subsanar un lapsus que tuve antes. Agradezco también al equipo de Economía y Hacienda su comparecencia. Bien, dice usted que lo hacemos mejor que otras comunidades autónomas. Magnífico. ¿Y qué? Es decir, vamos a ver, yo no sé qué es lo que haría si fuese miembro de la oposición en cualquiera de esas comunidades que he citado, pero lo que sé es que me preocupan los centros de salud de mi tierra, lo que me preocupa es los colegios que no se arreglan o que no se realizan, lo que me preocupan es las residencias de ancianos que tenemos en malas condiciones, y cuando veo que no se ha ejecutado todas las posibilidades que teníamos de ejecución, pues evidentemente no puedo permanecer indiferente. Y otro portavoz sacó algo que no mencioné yo en la primera intervención, que es la ejecución de la Gerencia Regional de Salud en inversiones. La verdad es que es de nota, primero ya es de nota que la situación se la describo porque ha sido objeto de análisis en estas Cortes en numerosas ocasiones. La situación es que tenemos instalaciones deterioradas, que tenemos un equipamiento obsoleto, que tenemos insuficiencia en muchas cosas. Bien, se había presupuestado 104 millones. Se reduce a 71.
porque claro, debíamos tener otras necesidades más inmediatas que cubrir, o no sé, porque me gustaría, y por eso he pedido la comparecencia del gerente regional de salud para que nos explique cómo le sobraban todos esos millones para inversiones. Pero es que después llega la ejecución y resulta que de esos 71 millones ya llega a obligaciones reconocidas 68, es decir, se han invertido 68,4 millones de 104 que era el presupuesto inicial. Evidentemente, eso quiere decir que tenemos un equipamiento magnífico, porque si no, es una irresponsabilidad. Pero eso nos pasa en otras zonas también. Por eso, magnífico que tengamos mejor ejecución que el resto, estupendo, pero nuestro problema es Castilla y León. Después, habla de que nos da información detallada. Pues evidentemente nos da la que dice los presupuestos. Pero ¿qué quiere que le diga? Yo los primeros datos que tengo de ejecución de ingresos son los que nos ha contado usted, que como comprenderá he cogido los que he cogido y que he pensado que todo iba magníficamente, aunque me gustaría saber los grandes grupos de ingresos. Lo único que me ha quedado claro ha sido las entregas a cuenta. Del resto, bueno, pues lo tengo más o menos claro, pero ¿no sería esto una información que nos tendrían que dar con el resto de la información? De la misma manera que nos tendrían que dar la ejecución, porque se llama ejecución lo que nos envían, la ejecución del gasto en corriente. Pues deberían enviárnoslo para que sepamos un poco cómo se está realizando. Con lo cual, la documentación completa, pues mire, para mí no. O sea, para mí no está completa. Un tema del que no hemos hablado, el periodo medio de pago. Magnífico. Eso quiere decir que ustedes son muy ágiles desde que se les llega el documento. Pero claro, si yo leo el vocil del otro día y veo que se están pagando en estos momentos las ayudas de ovino y caprino del 2013 y del 2014, la indemnización compensatoria de zonas de montaña del 2013 y 2014, las que son distintas a las de montaña del 2013 y 2014, pues mire, pues seguramente desde que les llega a ustedes todo es rapidísimo. Pero no entiendo algo que se tendría que haber pagado en los años 2014 y 2015 y que resulta que cuando los pagamos en 2017 pues somos eficacísimos pagando. Bueno, pues la verdad es que seguro que lo hacen ustedes la definición conforme a la norma y que por eso les sale 3 días de media. Pero bueno, tampoco es una cosa que precisamente me cuadre. Y ¿qué más decirles? Que me gustaría que nos dijera, aunque posiblemente si no tiene la liquidación no lo sepan en estos momentos, qué es lo que ha quedado en la 409, porque veo que buena parte, que eso me lleva a la otra cuestión. Perdóneme, debo ser un poco obtuso, pero no soy capaz de entender el paso del 03 al 07 y que todo tenga que ver con el tema de sanidad, cuando recuerdo que para eso se concedió financiación, se nos concedió el que nos endeudásemos. Es decir, realmente lo que no se pudo pagar, contraer a 31 de diciembre del 2016 se computa en el 07 del déficit, en el 07 del 2016, perdón. Lo que no se pudo contraer a 31 de diciembre del 2015 se computa en el 07 de 2016, pues bien, esa es simplemente una cuestión técnica que me aclararía algunas de las cuestiones, pero que me plantea otras. Y si hubiésemos ejecutado toda la inversión, hubiésemos podido cumplir el 07, porque recuerde, habíamos presupuestado el 03, hacemos un cierre anticipado, no ejecutamos una parte, son millones. En las inversiones, si las hubiésemos ejecutado todos, ¿cuál hubiese sido nuestro déficit? Y ahí me refiero a, digamos, ¿realmente estamos presupuestando bien o estamos presupuestando que el déficit es el 0,3, aunque sabemos que no lo vamos a poder cumplir? Porque no lo entiendo. Y después, aunque yo le digo que he pedido la comparecencia tanto del gerente regional de salud como del gerente de la ADE, como del gerente del ECIL, para analizar un poco más detenidamente, y siguiendo la línea que le había intentado expresar al principio, es de que ya que no podemos hablar de objetivos, hablamos de líneas y metas.
y decir, perseguir el fraude fiscal, estoy cogiendo solamente las de su consejería, ¿qué balance con estos presupuestos hemos hecho? ¿Hemos mejorado? ¿Cuáles son las cifras? Corrección de los desequilibrios territoriales y sectoriales. Claro, el que me dé esto es un brindis al sol, aunque sea una línea o una meta. No, creo que era una meta. ¿Qué hemos avanzado en este aspecto? O participar en proyectos europeos con objeto de fomentar el uso de las TICs por el sector empresarial. Solamente he llamado... Acabo, presidenta. Solamente he tomado nota de aquellas que me han llamado la atención. La estrategia regional del vehículo eléctrico o el incremento de internacionalización de las empresas. Me gustaría que cuando hablamos de la ejecución del presupuesto hablemos no solo de las cifras concretas, de si hemos ejecutado el 92 o el 93, sino de lo que dijimos que íbamos a hacer, qué hemos hecho. Por eso, para que se me despeje la duda, o eso que he expresado al principio de la intervención y con el que quiero cerrar, aquella cita famosa de que no nos diga usted, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos. Muchas gracias.